Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que es la invasión del Tahuantinsuyo. Este tema es un poco extenso, así que lo voy a dividir en dos partes. Entonces vamos a estudiar la primera parte. Primero vamos a hablar sobre la invasión al Tahuantinsuyo. Muy bien, la invasión al Tahuantinsuyo. En la ciudad de Panamá, siendo oído a las noticias que circulaban sobre la existencia del fabuloso virú, tres personas se asociaron con el fin de descubrir y conquistar dicho reino. Francisco Pizarro encabezaba dicha sociedad. Era Pizarro, natural de Trujillo, de Extremadura. Llevaba varios años viviendo en América y había formado parte de varias expediciones por Centroamérica y el Caribe. Incluyendo el viaje de exploración en el Vasco Núñez de Balboa, descubrió la Mar de Sur. Diego de Almagro, natural de Almagro y de condición social equiparable a la de Pizarro, entró en la sociedad como encargado del aprovisionamiento para las expediciones. Finalmente, Hernando de Luque, el tercer socio, fue sacerdote y capellán de otras expediciones realizadas con anterioridad. Debía encargarse de la financiación, aunque al final fue el licenciado Gaspar de Espinosa quien corrió con la mayor parte de la inversión. A pesar de que nunca se ha encontrado un documento que lo pruebe, se entiende que hubo un acuerdo probablemente de palabra entre estos tres socios. En él se habrían sentado los términos de la empresa, en los que compartía la inversión, el riesgo y las ganancias. Dichas ganancias se cuantificaban, como es evidente, descontando lo necesario para reponer los aportes de otros inversionistas y hacer los pagos pertinentes a los funcionarios reales. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los socios, los tres socios que comenté hace un momento. Así que vamos a empezar por Francisco Pizarro. Francisco Pizarro nació el 16 de marzo de 1478 en Trujillo. Fue un conquistador español que lideró a comienzos del siglo XVI la expedición que iniciaría la conquista del Perú. Sus padres fueron el capitán Gonzalo Pizarro y doña Francisca González. Su niñez la pasó llena de penalidades. Llegó al Nuevo Mundo con Nicolás de Obando. Posteriormente se unió a Alonso de Ojeda y Pedrarias. Otro socio fue Diego de Almagro. Él nació en 1475 en Cusco. Fue un adelantado y conquistador español. Acompañó a Francisco Pizarro en sus viajes y murió asesinado en el año 1538 ante la derrota de la batalla de Salinas. El tercer socio fue Hernando de Luque. En su caso, él fue un sacerdote español que nació en Olvera, Cádiz. Fue un sacerdote que desempeñó el cargo de maestro escuela. Además, fue nombrado vicario de Panamá y representante de Gaspar de Espinosa en el Pacto de Panamá. Hubieron dos factores que impulsaron la invasión y la conquista del Perú. El primer factor fue un factor económico y el otro fue el factor militar y científico. En el factor económico se querían explotar las numerosas riquezas consistentes en oro, plata y metales preciosos. Y en la parte militar y científica había mucha posesión de armas y de un conocimiento bélico avanzado. Una arma científica que seguramente fue el apoyo más valorado porque permitió la orientación en los pasajes marinos y en las inmensidades de los territorios americanos. Para lograr la invasión, Pizarro tuvo que realizar 3 viajes. Vamos a hablar sobre los 2 primeros. El primer viaje fue de exploración entre 1524 y 1525. En este viaje se explora Puerto de Piñas. Es aquí donde Almagro regresa a Panamá para traer refuerzos y víveres. Luego, Pizarro continúa al sur llegando a Puerto del Hambre, lugar donde fallecieron cerca de 27 hombres. Luego se produce la emboscada del Caquique de las Piedras. Con los sobrevivientes del Puerto del Hambre, Pizarro avanzó hacia el sur, donde serán emboscados por el Caquique de las Piedras. Luego de ser emboscados, Pizarro y sus hombres se trasladaron a Chochama esperando los refuerzos de Almagro. Almagro, con los refuerzos, llega a las tierras del Caquique de las Piedras, donde al ser atacados por los naturales pierde un ojo, y ordena, en represalia, el incendio del lugar, llamado desde entonces Pueblo Quemado. De Pueblo Quemado, Almagro regresa y se encuentra con Pizarro en Chochama, de donde parten de regreso a la ciudad de Panamá.
El segundo viaje de Pizarro fue de descubrimiento entre 1526 y 1527. Pizarro partió de Panamá el 26 de marzo de 1526 con 2 barcos y 160 hombres. Los obstáculos encontrados por Pizarro determinaron el retorno de Almagro 2 veces a Panamá, debido a la enfermedad y carencia de alimentos de los españoles. ¿Pero qué ocurrió durante dicho viaje? Se capturó una embarcación de indios tayanes, entre ellos Felipillo. Diego de Almagro es enviado a Panamá para traer refuerzos. También la oposición del gobernador de Panamá, don Pedro de los Ríos. Sucede el episodio de los 13 de la Isla del Gallo. Además, se descubre la fortaleza de Tumbes en 1528. Y los naturales avistan a los españoles, siendo confundidos con deidades huiracochacunas. Y luego retornaron a Panamá. Ahora veremos sobre la capitulación de Toledo. ¿Qué fue la capitulación de Toledo? Fue un acuerdo firmado el 26 de julio de 1529 entre Francisco Pizarro con la reina Isabel, esposa de Carlos I, en representación de corona española. La capitulación de Toledo es el poder que se le dio a Francisco Pizarro para ser el gobernador de las nuevas tierras conquistadas. La firma de este acuerdo dio origen de los resentimientos y odios entre los conquistadores que más adelante desencadenarían una guerra civil. ¿Y qué establecía la capitulación en mención? La capitulación de Toledo establecía lo siguiente. A Francisco Pizarro se le concede una extensión de territorio de 200 leguas al sur del río Santiago, la gobernación de Nueva Castilla, además de los títulos de gobernador y alguacil mayor. A Almagro se le concedió el título de capitán de la fortaleza de Tumbes. A los 13 del Gallo se les dio el título de los caballeros de Espuela Dorada. A Bartolomé Ruiz se le nombró piloto mayor del Mar del Sur. Y a Pedro de Candia se le otorga el grado de teniente de artillería. Bien chicos, esta fue la primera parte sobre la invasión del Tahuantinsuyo. En el siguiente video vamos a conocer más acontecimientos de dicha invasión y sobre el tercer viaje de Pizarro.